Contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. Este domingo termina finalmente la extensa, cambiante y polarizada campaña electoral en Argentina, con el balotaje entre el peronista Sergio Massa, el oficialista, y el libertario Javier Milei, el opositor. Concluye así un proceso que concitó mucha tensión desde nuestro país y que ha sido por momentos bizarro, por momentos entretenido y por momentos ha abierto interesantes debates ideológicos. Esta mezcla continúa en estos últimos días, donde las encuestas han mostrado una gran paridad y donde se ha acercado la polarización y se ha acrecentado la polarización. Ejemplo claro de esto son las denuncias por un posible fraude de parte del partido de Milei, Libertad Avanza. Ayer, una de las figuras claves del equipo del economista opositor, su hermana, Karina, presentó un escrito en un juzgado electoral en el que se acusa a la Gendarmería Nacional de haber modificado el contenido de urnas y actas para favorecer a Massa y pidieron entonces extremar recaudos para los comicios del domingo. En tanto, ambos candidatos cerraron ayer sus campañas. Massa lo hizo en el patio de un colegio en Buenos Aires, en un acto reducido, sin presencia de otros líderes políticos que lo acompañaran, en el que hizo énfasis allí en su discurso en la defensa de la educación pública. Y decirles que haber elegido cerrar acá la campaña con ustedes, que este sea nuestro cierre de campaña, de alguna manera también representa qué país queremos. Es el tiempo de que defiendan utopías. La mayor utopía que pueden defender es la libertad de elegir dónde estudian sin que nadie les dé un cheque. La libertad de elegir dónde trabajan sin que nadie les quite derechos. La libertad de elegir cuál es el modelo de desarrollo para su país sin que nadie ponga la bandera de otro país. Milei, en tanto, realizó un acto de cierre en Córdoba, última parada del llamado Tour de la Libertad, que realizó por distintos puntos del país. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Por lo tanto, tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria. Finalmente, es importante el trabajo que hagan los fiscales. Y por eso es tan importante el trabajo que están haciendo nuestros fiscales de la Libertad Avanza, los fiscales que responden a la señora Bullrich y los fiscales que responden al presidente Macri, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y le vamos a ganar este domingo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Vamos a profundizar en cómo llega Argentina a esta instancia electoral del próximo domingo. Para eso estamos, como siempre, en contacto con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Romina? Buen día y buen día a toda la audiencia en Perspectiva. Estás con vos, sí. Gritaste mucho los goles, festejaste, sí. Pero además pudiste hacerlo tranquilo, ¿no? Porque estabas en tu casa, no había problema. No tenías que contener ningún grito ni nada. Festejé. Otras veces me toca un festejo más contenido, cuando uno está rodeado, cuando uno juega de visitante y está rodeado de locales, como le habrá pasado a los uruguayos que fueron ayer a la Bombonera. Festejas un poquito más contenido, pero ayer estaba más tranquilo. Además, es un oasis esto, después de los meses de campaña electoral, de la intensidad, de lo largo de la campaña, tener un momento para poder cambiar de canal y disfrutar de una victoria así es
es la verdad un bálsamo. Pero bueno, dura lo que dura. Vayamos a lo nuestro, Fernando. A ver, para empezar te preguntaría, ¿cómo describirías este cierre de campaña, lo que dicen las encuestas, los focos ahí, los principales mensajes en lo que fueron estas últimas horas y lo que son estos últimos momentos? Bueno, en los audios que escuchábamos recién tienen un poco la síntesis de lo que fue, ¿no? Ese antagonismo, esa polarización donde ha primado más la crítica al adversario que el ensalzar las virtudes del candidato propio. Hubo un poco de polémica por el hecho de que Sergio Massa haya elegido hacer su acto final en un colegio, donde algunos de los estudiantes todavía son menores de edad que no están en condiciones de votar. Sí, eso acá, por ejemplo, nos llama la atención, ¿no? Pero vos me decías fuera de micrófono, no es la primera vez que se hace, ¿no? No es la primera vez, pero claro, esta vez tenía un tinte especial, porque justamente la educación pública había estado en el centro del debate por esa polémica propuesta de Javier Milei de cambiar a un sistema de vouchers para que los estudiantes pudieran elegir y que los colegios tuvieran que competir entre sí, una polémica que después se relativizó y finalmente prácticamente fue frisada por parte de Milei, pero que en el equipo de Massa la aprovecharon para mantener el tema vivo hasta el final. La cuestión es que sí, fue una campaña muy intensa, con momentos agresivos, y bueno, terminó. Ya a partir de hoy estamos en veda, pero ustedes saben cómo es, ¿no? La veda rige para los actos partidarios, para la publicidad electoral en televisión y para las encuestas, pero no para las redes sociales, que han sido muy importantes en esta campaña, no pueden ser reguladas, y como dicen los politólogos, hay que tener en cuenta que el punto máximo de intensidad va a ser en estos últimos 2 días, donde según los politólogos veteranos, es cuando muchos votantes terminan tomando la decisión final de quién van a votar, así que los dos equipos están tratando de captar a los indecisos. Los politólogos, sobre todo los encuestadores, después de las malas experiencias que tuvieron, no se animan a dar pronósticos muy concluyentes, dicen que las diferencias están dentro de lo que se considera margen de error estadístico, o sea, diferencias de no más de 2-3 puntos entre los dos candidatos. Entre las encuestadoras que mejor se aproximaron a los resultados de la primera vuelta, hay una leve ventaja para Sergio Massa, que mejoró un poco después del debate con Milei, pero también circularon sondeos que le dan una recuperación al candidato opositor, así que estamos en un final muy reñido, se están extremando los esfuerzos con esa estrategia de tratar de infundir el miedo al candidato rival. En el equipo de Massa está claro que hay 2 apelaciones. Una es la económica, porque se trata de instalar la idea de que si gana Milei va a venir un aumento desmesurado de precios, sobre todo en las tarifas de los servicios públicos. Uno de los centros estratégicos de la campaña ha sido poner, por ejemplo, en las estaciones de trenes o en las paradas de los ómnibus, afiches comparativos de cuánto va a costar el boleto si gana Massa y cuánto costaría si gana Milei y se eliminan todos los subsidios. Parece una estrategia un poco tosca, pero ha dado un gran resultado. Y ya en lo que fue la primera vuelta le dio resultado, ¿no? Fue una estrategia ahí de las últimas horas previo a la primera vuelta. Totalmente. Eso se ha aplicado para el tema del transporte y para el resto de los servicios públicos. Se ha hecho un uso muy intensivo de las redes con este tema. Se han hecho recortes editados de videos con entrevistas a Milei para argumentar que se puede venir una privatización de los sistemas de educación y de salud pública. Y después la otra estrategia, ya más dirigida a un público más politizado, tal vez mayor en edad, es plantear la figura de Milei como un peligro para el sistema democrático, para el respeto de los derechos humanos y como un retroceso en la conquista de las minorías. Fue algo que hemos visto, por ejemplo, hace poco fue la
la marcha del orgullo gay y nunca se había visto tal nivel de politización. Prácticamente esa marcha se terminó transformando en una marcha partidaria en favor de Sergio Massa, porque se terminó instalando ese temor a que pudiera haber un retroceso en los derechos de las minorías. Del otro lado, los partidarios de Milei están explotando al máximo los malos indicadores económicos y sociales del gobierno, en particular la inflación y el empeoramiento de la pobreza están entre los tópicos más mencionados, pero además hay un notorio esfuerzo por tratar de vincular a Massa con la figura de Cristina Kirchner, y que claramente es una táctica destinada a captar a aquellos que en la primera vuelta habían votado a Patricia Bullrich y a Juan Schiaretti. Y fíjate, hay un tema curioso en este final de campaña, y es que al revés de lo que suele ocurrir en las campañas, donde todos tratan de mostrarse ganadores, en los dos bandos hay una notoria intención de no transmitir un exceso de triunfalismo, porque temen que los que van a votar, o sea, saben que muchos de los que van a votar están motivados no por amor, sino por candidato al que van a votar, sino por rechazo al otro. Entonces, supongamos, en el equipo de Massa saben que muchos de que los van a votar, más que nada lo hacen incentivados por el temor a Milei. Si se generaliza la idea de que Massa ya tiene la elección ganada, bueno, entre esos que no son simpatizantes de Massa y que lo que quieren es frenar a Milei, va a perderse el incentivo de concurrir a votar, o tal vez podrían verse tentados de votar en blanco. Entonces, los dos equipos están transmitiendo esa idea de que el resultado está reñido, de manera de que los que están con el temor con el incentivo de tratar de frenar que alguno de los dos llegue a la Casa Rosada, mantengan ese interés. Y fíjate que hay un factor inusual que acaso podría incidir en el resultado, y es que el lunes que viene es feriado en Argentina, y a pesar de los pedidos para que fuera removido, la fecha se mantuvo. Así que se estima que eso podría restar afluencia a las urnas, porque va a haber gente que se traslade a centros turísticos, y si uno está a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia no puede votar. No está tan claro cuál de los dos candidatos se perjudicaría más en esa situación, pero los analistas sospechan que Milei tiene más probabilidad de perder votantes del sector de clase media en el caso de que realmente hubiese un traslado muy masivo de gente a los centros turísticos el próximo lunes. Fernando, quiero preguntarte ahora por este tema que ha estado en la vuelta en estas últimas horas, ¿no? Que es la denuncia por fraude por parte de Milei, y cómo eso de alguna manera incide, ¿no? en el clima e incidió en lo que fue el clima de cierre de campaña. Bueno, es algo que enrareció el clima, ¿no? Introdujo esa sospecha sobre la transparencia del escrutinio. Hubo, como ustedes contaban, un planteo formal ante la justicia electoral en el que se denunció que en la primera vuelta de octubre hubo testigos que vieron alteraciones de actas y hasta de cambio de contenido de las urnas, donde, para peor, no solo se pone la sospecha sobre los fiscales del peronismo, que dentro de todo podía haber estado dentro de lo clásico, del folclore electoral argentina, sino que se está extendiendo la sospecha a la propia gendarmería, que es la fuerza encargada de custodiar y trasladar las urnas. Y esto ocurre días después de que se conociera que puede haber un faltante de boletas de Milei como para abastecer a todas las mesas electorales, un tema que generó la controversia sobre si es culpa del propio partido de Milei o si puede llegar a ser producto de un intento de sabotaje. En todo caso, la Junta Electoral le advirtió al partido de Milei que es responsabilidad de cada partido que se imprima listas en cantidad suficiente como para que se pueda abastecer las mesas. La cuestión es que el tema de un posible fraude se terminó instalando como, bueno, un tema político en el cierre de campaña. No es que nunca haya habido sospechas sobre esto en Argentina, al contrario, son legendarias las anécdotas sobre formas de alterar el resultado que se suelen realizar a veces en algunos terrenos con poca capacidad
de fiscalización como el conurbano de Buenos Aires, pero siempre se consideró que esas prácticas nunca llegaron a tener la entidad suficiente como para alterar un resultado a nivel nacional. Pero esta vez, como contábamos, está la expectativa de un final muy reñido, a tal punto que no se descarta que el resultado tal vez no se conozca en la misma noche del domingo y pueda darse una situación similar a aquella que se ha vivido en Uruguay en el 2019, acá, por ejemplo. Exacto, que haya que esperar al segundo recuento, tema que podría llegar a tomar una semana. Esto ocurriría si la diferencia de votos resultara inferior a 1,5 puntos del padrón, que llevado a números sería si la diferencia fuera menor a unos 400.000 votos, parece mucho en términos uruguayos, pero para Argentina, que tiene ese padrón de 35 millones de habilitados, bueno, sería una diferencia chica, y es por este motivo que el hecho de que el factor fraude se haya instalado genera mucho nerviosismo, porque desde el peronismo están acusando a los partidarios de Milei de estar preparando el terreno para rechazar una derrota, una situación, bueno, con consecuencias difíciles de predecir y que eventualmente puedan disparar una situación con visos violentos, como ocurrió, por ejemplo, entre los seguidores de Bolsonaro en Brasil o de Donald Trump en Estados Unidos. Está instalado ese temor de qué pasaría si la diferencia fuera muy finita y ante una situación de denuncia de fraude, los partidarios de Milei, bueno, se negaran ¿cómo a reaccionar? Bueno, va a ser flor de tema entonces ese para la jornada del domingo y me quedo con eso que decís, ¿no? Puede que no sepamos entonces el mismo domingo cuál es el resultado. Fernando, para ir cerrando ya te pregunto algo que siempre importa en la República Argentina, que tiene que ver con la economía y sobre todo qué puede pasar en materia cambiaria, las especulaciones que se están haciendo a propósito del resultado del lunes, ¿no? El día clave post-elecciones. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que se señala en el caso de uno u otro escenario, ¿no? ¿Gane Massa o gane Milei? Sí, es el tema. Algunos veteranos decían, bueno, qué suerte que es feriado el lunes, porque eso da un poco de tiempo. Da margen, tenés razón, calmen los ánimos. Pero ahora tenemos el dólar cripto que funciona 24/7, así que... Y no sabe de feriados. Sábado, domingo y feriados tenemos una cotización alternativa del dólar. No está muy claro si esto juega a favor y en contra, ¿no? En el caso de Massa, él ya avisó que haría un gobierno de unidad nacional y que como demostración de ello nombraría como ministro de Economía a alguien que no sea de su propio equipo. Es un intento de que el mercado se tome en serio su distanciamiento del kirchnerismo y bueno, y un intento de mejorar la confianza de los inversores. Se están especulando sobre los nombres del eventual ministro de Economía de Massa. Se mencionó, por ejemplo, a Marina Dal Poyetto, una economista muy respetada entre los empresarios, a quien Massa ya había tentado para sumarse a su equipo, pero no entró porque ella ponía como condición que antes se tenía que devaluar el peso. Ahora prácticamente nadie duda de que va a venir una devaluación. También se habla de Martín Redrado, expresidente del Banco Central, que en esta última campaña asesoró al intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta. La verdad es que el mercado dio señales de que está apostando a que gane Massa, ¿no? El hecho de que los dólares del mercado paralelo se hayan mantenido estables, los contratos de futuros, donde se negocia la posición del dólar a diciembre a 675 pesos, que es mucho, es casi el doble de lo que cuesta el dólar ahora, pero hay que recordar que cuando el que lideraba las encuestas era Milei, ese dólar futuro había llegado a 1.000 pesos y se estaban yendo los depósitos de los bancos. Así que, como verán, los economistas y empresarios y los inversores están apostando a que va a haber una devaluación que dentro de lo que podría ser sería relativamente contenida en el caso de que quien ganara fuera Sergio Massa. Y después está la pregunta de qué pasaría en el caso de si ganara Milei, y ahí es mucho más incierto. Yo
quiero contarles qué cosas se están hablando en Argentina, y hay absolutamente de todo, ¿no? Al principio no me animaba a reproducirlo porque eran rumores solamente a nivel de las redes sociales, pero ya ha saltado al debate oficial. Está todo centrado en cuál sería el rol de Mauricio Macri en el caso de que Milei resultara electo, y se está presumiendo que Macri no se va a limitar a tener un mero rol de aliado menor, sino que se va a involucrar directamente en la gestión, ¿no? En los últimos días hemos visto videos de Macri donde él se presenta a sí mismo como una especie de garante de que Milei no va a poder llevar a cabo sus proyectos más polémicos porque él, Macri, no se lo va a permitir, no le va a habilitar los votos en el Congreso, pero la cosa no termina allí, porque ustedes saben que las dudas sobre Milei no residen tanto en su capacidad como economista, sino en su temperamento inestable. Entonces trascendió que Macri ya está previendo una especie de plan sucesorio si se diera la eventualidad de que ganara Milei y de que en el comienzo de la gestión, bueno, si los resultados no fueran como se espera, Milei resultara muy afectado anímicamente. Entonces se supo que Macri tuvo una reunión privada con Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Milei, que le dejó a Macri una buena impresión porque desde el punto de vista de la personalidad es un poco lo opuesto de Milei, tiene mucho aplomo, y además a Milei le gustó su desempeño en el debate entre candidatos a vicepresidente, la notó muy firme. Así que la cuestión es que en los últimos días se intensificó la conversación política sobre si Macri está moviendo los hilos para que en caso de que la situación se complique, Villarruel pueda estar preparada para asumir la presidencia y él, Macri, se pudiera hacer cargo de cogobernar, sobre todo con la gestión de la economía y las relaciones internacionales. Así que fíjense... Sí, ¿a dónde llega el nivel de especulación pero pongo el énfasis en lo que decís, ¿no? Esto hace un tiempo, bueno, siempre estuvo presente el factor Macri, el rol que tenía Macri efectivamente en la campaña de Milei, pero ahora estás hablando de una reunión concreta que se dio, donde trascendió efectivamente los temas de conversación. Fernando, quedamos atentos, ¿eh? ¿Qué fin de semana que te espera, eh? Mucha intensidad. Son largas las campañas en Argentina, esto de que hayan las PASO y la primera vuelta y la segunda vuelta. Hubo años peores, porque por lo menos este año no fueron diferentes las fechas entre la elección nacional y la de la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo un año, 2015, si no recuerdo mal, en que los porteños fueron 6 veces a votar en 6 meses, a razón de una vez por mes. Se hace extenuante y esa intensidad en el debate y la incertidumbre por lo finito del resultado, bueno, hace que la gente llegue en un nivel realmente exhausto, y no solamente con la expectativa de que, bueno, el domingo termina todo, sino que en cierto sentido el domingo empieza un capítulo nuevo de mucha incertidumbre, ¿no? Así que esperemos por lo menos que todo sea en paz y dentro del marco de la normalidad. Fernando, un abrazo, buen trabajo entonces el domingo y nos reencontramos el lunes. Vamos a ver con qué panorama, con qué resultados y si hay resultado, como decías. Un abrazo, gracias. Un abrazo, nos vemos el lunes.